No hay más comentarios, ¿verdad? Bueno, ahora seguimos con el tema del resarcimiento del daño ambiental a partir del Fondo Forestal Mexicano, criterios de asignación y operación y evaluación del fondo, ¿no? Esta intervención va a estar dada por el ingeniero Jacinto Samuel García Carrión, que él trabaja en la Gerencia de Restauración Forestal de la CONAFOR, y bueno, el ingeniero es agrónomo de formación, especialista en suelo y egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo. Ha participado en diferentes seminarios en Estados Unidos y en Chile sobre cuencas y manejo de recursos naturales, ¿no? Y también se ha integrado a diferentes foros académicos, tanto a nivel nacional e internacional, sobre aspectos de conservación de suelos, compensación ambiental y restauración ecológica. Actualmente se desempeña como subgerente de compensación ambiental en la Comisión Nacional Forestal, donde trabaja desde 2013. ¿No? Es fundador del esquema de compensación ambiental por cambio de uso de suelo en terrenos forestales, generando la metodología para la determinación de los costos de referencia y su actualización, ¿no? Es coautor del Manual de Protección, Conservación y Restauración de Suelos y autor del Manual de Costos de Obras y Prácticas de Restauración en Suelos y Reforestación. Bueno, bienvenido, ingeniero. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Bueno, vamos a platicar un poco lo que hacemos en la CONAFOR con este tema de la compensación ambiental por el cambio de uso de suelo en terrenos forestales. Este coloquio ha estado versado en muchas situaciones de compensación ambiental. Yo lo quiero restringir solamente a lo que tiene que ver con el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, ¿no? Es algo acotado, mucho más sencillo, una partecita de lo que puede ser la compensación ambiental, para que no levantemos una expectativa demasiado amplia de lo que podemos lograr. Bueno, una de las cosas que ha sido un logro muy grande en la legislación ambiental es la creación del Fondo Forestal Mexicano. El Fondo Forestal Mexicano legalmente es un mandato, a diferencia de un mandato de gobierno, este es un mandato financiero, donde hay un mandante y un mandatario. En este caso, el Fondo Forestal, el mandante es la Comisión Nacional Forestal y el mandatario es el Grupo Financiero Banorte. Hasta el 2013, el mandatario había sido Nacional Financiera. En el 2013, Nacional Financiera dice que no puede operar más este fondo, no tiene la capacidad tecnológica para operarla, y entonces se hizo una invitación a la banca de piso abierta. Participaron muchos, hubo mucha expectativa porque se creían que iban a ganar una gran cantidad de dinero administrando el fondo, y la realidad resultó otra. Entonces, a partir de eso se dio el mandato a Banorte, y ahí se establece, donde dice, el mandatario deberá establecer un depósito en su favor en la tesorería de la federación. Entonces ya se acaba la especulación de poder tener un ingreso financiero con el propio banco. La TESOFE es quien realmente tiene el dinero, y entonces no hay mucha ganancia para el banco. Sin embargo, es algo importante que se ha logrado. El Fondo Forestal, de acuerdo a la ley, se constituye por muchas cuestiones de aportes aquí, los cuales, según la ley forestal, son deducibles de impuestos también, ¿no? Entonces, en esta parte de la compensación ambiental por cambio de uso de suelo, se centra exclusivamente en las aportaciones que hacen los promoventes derivados de la compensación ambiental por el cambio de uso de suelo en terrenos forestales. No hay una compensación ambiental para otros usos de terreno. Una carretera puede pasar un terreno agrícola, un terreno ganadero, y por eso no hay compensación. No hay nada en la legislación agraria para eso, solamente la legislación forestal. Entonces hay que centrarlo acá. Y aparte están las medidas de mitigación y restauración que tienen que hacer los promoventes en sí. O sea, esto es aparte de las otras medidas. Es conveniente separarlo porque lo hemos estado como usando parecido, pero no. Y la CONAFOR tiene el mérito
esto reconocido por la Secretaría de Hacienda, donde todas nuestras transacciones son 100% electrónicas. Los viáticos, los depósitos a los beneficiarios, los pagos a proveedores, todo es 100% electrónica, ¿no? Hace unos días leí la noticia de que asaltaron al camión de Prospera en Guerrero y robaron $1 millón en efectivo, ¿no? Eso en Conafor no pasa, y los beneficiarios de Prospera también son beneficiarios nuestros, y están obligados a entregarnos una cuenta con una clave bancaria estandarizada para que nosotros podamos transferir el recurso. No se transfiere nada en cheque, ni mucho menos en efectivo. Entonces, esto es algo importante que no sé si otra institución la tenga, pero la Conafor es un mérito importante con esto. ¿Cómo hacemos la compensación por el cambio de uso de suelo en terrenos forestales? ¿Cómo diseñamos nosotros esto? Nosotros pensamos que la compensación ambiental, en el caso del cambio de uso de suelo en terrenos forestales, está partida en dos procesos que son muy parecidos a lo que hemos estado viendo, basándonos primero en un proyecto ejecutivo o un anteproyecto, pero en el símil de la Ley de Obras Públicas, nosotros preferimos tener un proyecto ejecutivo que refiere a que el proyectista tiene que hacer una evaluación del terreno que va a restaurar, del terreno que tiene, de qué condiciones está, cuál es su degradación, cuál es la factibilidad de que funcionen las cosas, y este proyectista, lo que defina en este proyecto ejecutivo, será lo que se le va a apoyar en la restauración, en un sentido que sea lógico y que sea demostrable. Ahora vamos a ver. La segunda fase viene que ver con el proyecto ya de restauración. Entonces, en el proyecto ejecutivo, para nosotros, lo más importante es la asesoría técnica. ¿Por qué? Porque a diferencia de los otros programas que opera la Conafor, nosotros no le damos un recurso o no entra solamente a hacer la solicitud. La asesoría técnica tiene que darla a un profesionista. Un ejidatario no puede por sí mismo acceder al fondo. Tiene que, a fuerza, tener un técnico detrás, que va a preparar lo que va a restaurar, cómo va a usar lo que va a hacer, ¿no? Entonces, por eso la asesoría técnica está en primer término. Posteriormente viene la parte de la protección del proyecto, la protección del área, que tiene que ver cómo controlar el factor que está provocando la degradación del ecosistema. Fundamentalmente, en nuestro caso, estamos centrándonos casi siempre en el fuego, los incendios, y el pastoreo. Por esa razón es que tengo ahí las dos, la brecha cortafuego y el cercado, que casi todos los proyectos lo llevan, excepcionalmente algunos no, pero esta además es una de las actividades que los señores, los dueños de la tierra, es lo que más quieren, porque no han podido cercar sus potreros aún así, ¿no? Entonces, esta es una de las otras que tienen que ver. Posteriormente vienen las obras de conservación y restauración de suelos, o captación de agua de lluvia, o rehabilitación de flujos en humedales, que es lo que tiene que ver. Tratar de acomodar el medio que teníamos, y esas obras son variables. Este es un caso de un canal en Nayarit, con regeneración, trasplante de mangle negro, y posteriormente ya viene otra actividad con la reforestación, que es la producción de planta o la compra de planta para la reforestación propiamente en sí, que tiene que ver con el transporte, distribución del terreno y plantación, y la aplicación de auxiliares que nos permitan pensar que vamos a tener éxito en esto. Recordemos que estamos trabajando en terrenos degradados, donde las condiciones ya no son las que eran. Y posteriormente vienen las actividades de mantenimiento, que si bien están al último, en ocasiones son las más importantes. Eso lo tenemos claro, por ejemplo, en la restauración de selvas en Quintana Roo, donde el deshierve con machete o incluso químico, si es que fue un potrero donde tenía guinea antes o estrella de África, son fundamentales más que cualquier otra actividad, porque si no, ahogan a las plantas y no se logra la restauración. O la parte de los esfuerzos que se han hecho de reforestación en selvas, donde se abría una brecha de plantación como este pasillo de 1 metro, el dosel cubría y los cerros, las caobas, tenían 5 años y estaban así de chapados, siempre, ¿no? La parte de la ecología básica, pero que se nos olvida a la hora de hacer los proyectos, ¿no? Y ya de estas deriva el proyecto en sí, ¿no? Todas las obras que van a hacerse, lo que requiere hacerse,
y la asesoría técnica y la supervisión. Entonces, este proyecto termina en algo como esto. Como este proyecto que es de Zacatecas, donde para restaurar, dice por aquí debe estar con 50 hectáreas, se requieren 937,000 pesos. De tal manera que en el caso de compensación ambiental de los programas de CONAFOR, es el único programa donde no hay un monto definido por hectárea. Nosotros tenemos un monto definido por obra, y el proyectista tiene la obligación de saber cuántas obras es necesario para restaurar ese terreno. Así, de esa manera, puede haber proyectos que cueste la restauración 12,000 pesos o puede haber proyectos que cueste 40,000 pesos. Una hectárea, ¿por qué? Porque las características son muy variables de un sitio a otro. Entonces, este es el único programa en la CONAFOR que funciona así. Todos los demás tienen un monto por hectárea, una densidad de 1,100 árboles por hectárea, todo lo que ya hemos sabido, pero este programa no está pensado así. Y eso nos permite tener algunos otros controles. De repente, con los proyectos que presentan los académicos, con Claudia tuvimos una serie de discusiones, decía, cómprame un espectrofotómetro de plasma para analizar. Oye, eso no me toca a mí, pero el costo de los reactivos que inviertes en el monitoreo sí te lo pagamos en este, ¿no? El equipamiento no, pero algunas variables que son importantes medir se pueden incluir dentro de la propuesta de monitoreo. ¿Qué es lo que yo resalto como ventaja? La tecnología nos ha alcanzado y, por ejemplo, nosotros tenemos todos los proyectos geolocalizados, no georreferenciados, porque no es, nuestros GPS que tenemos son GPS de ciclista de navegación, no son GPS de precisión. Sin embargo, pues en el rango están, ¿no? Están ahí para saber dónde están, ahí están todos los proyectos, toda esta información es pública, está disponible para el que la quiera, no está publicada en la página porque es pesada, pero está disponible a quien la pida y para que la tenga. Y en el proceso de asignación de recursos, nosotros determinamos unas áreas elegibles para dónde hacer esos proyectos. Hacemos una difusión de la convocatoria con los asesores técnicos certificados, normalmente predominantemente forestales, pero hay biólogos, hay agrónomos, hay otros técnicos que deben presentar los proyectos. Se hace una dictaminación en campo por las gerencias estatales y se hace una dictaminación y ajuste en oficinas centrales, que es donde yo estoy, que es, digamos, como el paso previo, para después pasarlo a un comité central y finalmente se publica en la página de internet los resultados y posteriormente los gerentes estatales tienen que firmar los convenios y empezamos la ejecución del proyecto, transferir el dinero y ejecutar el proyecto. La revisión de los proyectos tiene que ver con la descripción detallada del terreno que se va a implementar. Hay que justificar las actividades a realizar. En la justificación de los costos, tenemos un anexo 3 que incluye obras y costos, pero hay costos que no están ahí. Entonces, el que proponga una cosa diferente tiene que explicar qué es y por qué. Por ejemplo, algo que hemos implementado es una malla, decimos nosotros una malla liebrera, en realidad es un tubete de más o menos 50 centímetros que se le coloca a cada planta para evitar que las liebres se coman en la reforestación de palo fierro o de palo verde en Sonora. Esa no estaba en los costos, entonces hay que justificar cuánto cuesta y dónde está, ¿no? La propuesta de indicadores del éxito de la restauración, el proyectista tiene que proponer qué va a medir y posteriormente, lo que les decía, no se asigna un monto por hectárea, sino un monto por cada obra. ¿Cómo se realiza el proyecto? Bueno, hemos estado escuchando ayer y hoy algunos detalles, yo voy a diferir un poquito de lo que dijeron mis compañeros, y quiero aclarar que en México la tierra es propiedad privada. Esa es la verdad, la tierra es propiedad privada. Puede ser de una persona que llamamos pequeño propietario o un ejidatario que ya tiene un certificado parcelario, o puede ser de varias personas que llamamos ejido, comunidad o colonia, pero en realidad es privada, y si no vayan y quieran meterse a un ejido y a ver si los dejan, ¿no? En realidad es privada, el ejido decide qué quiere hacer y en realidad esa es la verdad. Entonces, de repente pensamos que es propiedad social y sabemos que los ganaderos siguen mandando en la propiedad común
de ese ejido, ¿verdad? Porque se mete otro ejido y se agarran hasta balazos. O sea, la verdad es que esa es la situación a la que nosotros estamos enfrentándonos en el campo. Entonces, la prioridad de los dueños de la tierra, que es otra cosa que tenemos que tener muy claro, podemos discutir todo lo que quieran de lo que hemos hablado estos días, pero la propiedad de los dueños de la tierra no es la restauración, es la producción, es la productividad. Y a lo mejor no está mal, ¿no? En los objetivos del ecosistema del milenio, los servicios ambientales primigenios son la formación del suelo, la generación de hábitat y la biodiversidad. Y esos dan los de producción, que son cultivos, ganado, todo lo demás, y después vemos los de regulación, ¿no? Pero nosotros ponemos a los de regulación antes que los de formación, antes que todos nosotros, y nosotros no existen los de regulación tampoco. Entonces, los dueños de la tierra tienen como objetivo producir. Entonces, nuestra restauración, que ya lo dijeron, también tiene que ser productiva. Y en ese sentido, una de las cosas que tiene que ver es cómo hacemos que esa restauración dé una parte productiva, que también sea exitosa, ¿no? Y este es uno de los ejemplos que tenemos, afortunadamente fotografiado. Esto es en Santiago de Anaya, pero ahí son varios cientos de hectáreas en la zona de Santiago de Anaya y Cardonal, en Hidalgo, cerca de Pachuca. Ese es el inicio en 2007. Vean la condición del suelo. Ese es un terreno degradado, ahí ya no había nada, ¿no? Y esos son los terrenos, porque además cuando tú vas al ejido no te dan área productiva, te dan área que ya no pueden sacarle nada, ¿no? Entonces la restauración estamos empezándola como si estuvieran casi en los procesos de formación. Y aquí fue muy criticado porque nosotros metimos maquinaria. En varios proyectos de petates nosotros usamos bulldozer. Y muchos se asustan por usar un bulldozer. Entonces eso es 2007, esto es 2009, 2010, 11, 12 y 2013. Entonces, es Pinus Grevy, es una zona que no es propiamente Pinus Grevy, es de Pinus ambroides. Ahorita los proyectos los estamos combinando con Sembroides y Grevy, pero el Grevy es una especie para restauración mucho más agresiva, mucho más fácil de empezar a recuperar los procesos que otras especies originales. Entonces, tenemos que también quitarnos la idea de que no vamos a poner lo que está, sino lo que se puede tener, tratando de respetar los grupos funcionales, como dice la Sociedad Internacional de Restauración Ecológica. Pero no es posible a veces hacer lo que debiera hacerse, ¿no? No obstante, yo quiero resaltar esta parte porque es una de las críticas que nos hacen, aun cuando no todos los proyectos han resultado exitosos en su totalidad, quiero decir que las acciones de restauración y conservación del suelo persisten mucho tiempo. Y ahorita lo vamos a ver. Miren, por ejemplo, tenemos esas fotografías de un proyecto en Zacatecas. Esas líneas que ven blancas ahí son barreras de piedra acomodada, más o menos de 30 por 30. Es un terreno que está siendo restaurado. Pero si no sobreviviera ni una sola planta, de todos modos las barreras ya no dejan que el suelo se vaya. Nos ha pasado que los señores vuelven a meter vacas en un proyecto que está en restauración y a lo mejor las plantas se murieron, pero el suelo no se ha perdido y el escurrimiento se ha contenido. Entonces, a veces la evaluación la centramos siempre en la parte biológica y nos olvidamos que el suelo también es biológico, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situaciones, de obras que mucha gente nos critica, que no se debieran de hacer obras, decían, deberías hacer manejo. Sí, pero hacer manejo implica vivir en la comunidad. Estar con ellos, enseñarles que no son ganaderos, son perdederos, porque las vacas flacas se les mueren y pierden hasta lo que les llevaron, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas a veces no es tan fácil de lograrlas. Y por eso optamos por estas situaciones. Ustedes pueden ver este otro, unas fotografías que acaba de levantar un dron hace un mes, y vean, por ejemplo, donde gente nos critica la parte de las zanjas, muchos lo han criticado, pero ustedes pueden notar dónde están creciendo las plantas, dónde está la humedad. O sea, estamos partiendo de que el terreno está degradado, no es algo que yo voy a meter, como decía el maestro Alan en la mañana, pues si no se requiere, no se requiere, ¿verdad? Pero en situaciones donde es importante tenerlo, esto es valioso acá, ¿no? ¿Cómo hacemos la evaluación de los proyectos? Solo se finiquitan los proyectos, quiere decir que me quedan 2 minutos y ya voy a acabar. Solo se finiquitan los proyectos que tienen un 80%.
Y los que logran el 80%, les establecimos un incentivo a la restauración, que es más o menos un pago por servicios ambientales, por 3 años más. Las evaluaciones que nos hizo la Universidad Autónoma de Chipingo del año pasado a un año, el 73% de supervivencia en los proyectos. Y esto es como verificamos, ¿no? A nosotros no nos creen, entonces tenemos, a diferencia de los académicos que publican y todos les creen, nosotros no nos creen. Entonces tenemos que tener fotografías de dónde está, cómo medimos la planta, dónde están esas coordenadas, evaluamos las obras, dónde están las obras, qué se hace con esas, la línea base, cómo estaba originalmente, cómo ha cambiado en el tiempo. Ahí podemos ver la variación un poco en la cobertura del suelo, que es lo primero que estamos haciendo. Y podemos, esta nada más lo puse así como dato, traemos alrededor de 200,000 hectáreas trabajando en este sexenio, esos son los avances. Y quiero terminar con esta reflexión del doctor Loudermilk del Servicio de Conservación de Suelos de 1939, que escribió más o menos esto, que dice: una reflexión, una relación justa de las civilizaciones para con la tierra no se basa en la explotación, sino más bien en la conservación, no en la disipación de los recursos, sino más bien en la restauración de los poderes productivos de la tierra y en el acceso a alimentos y a materia prima. Si la civilización quiere eludir una larga decadencia, la sociedad debe nacer de nuevo de una economía de explotación a una economía de conservación. Esto está escrito, repito, en 1939, y realmente son de las cosas que debemos reflexionar en nosotros. Muchas gracias. Bueno, tenemos tiempo para 4 preguntas y que hacemos la misma dinámica para ser eficientes. No comentarios, por favor. La pregunta, para que todas al final de las preguntas nos las conteste el ingeniero. ¿Estamos de acuerdo? Pues bueno, a ver. Buenas tardes, ingeniero. Felicidades por su presentación. Y bueno, tengo varias preguntas. Ya que usted comentó que a lo mejor no le cree, ¿existe algún método de auditoría o informe para llevar a cabo esos resultados? ¿A quién se le entregan? Si sí existe algún tipo de auditoría o informe, ¿cuál es su periodicidad? ¿Y quién la lleva a cabo? Si no se lleva a cabo, ¿quién cree usted que pudiera ser el órgano que la pudiera llevar a cabo? Y la otra pregunta, ¿por qué cree usted que en la agricultura, bueno, así que los encargados de la Zagarpa y esto, no están haciendo lo mismo que Conafor, por ejemplo, en cuanto a los proyectos? Y si no cree que sería un poco más eficiente que los proyectos de restauración fueran ligados desde el planteamiento de un sistema productivo, ya que no debemos no debemos esperar hasta que esté la tierra en ceros para poder iniciar sus trabajos de restauración. Bueno, creo que usted cree lo mismo, ya que se han invertido mucho trabajo, esfuerzo y dinero en estar reconstruyendo estos pues, fracasos de los sistemas productivos en México, no solo de la minería o de la industria, sino de procesos tan importantes y actividades tan importantes como son la producción del alimento, ¿no? La agricultura. ¿Alguien más? Buenas tardes. Estoy enterada, bueno, que hace muy poco se hicieron la declaratoria de un geoparque, que es el geoparque de Hidalgo, la comarca minera, y se está haciendo también la propuesta para que se haga el de la Mixteca Alta. Los dos, lo digo porque los dos tienen como base, es una declaratoria por parte de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, como tienen como base la cuestión de la conservación de lo el geopatrimonio, que es el suelo precisamente. Como son las dos que se están dando a conocer y se están basando en el suelo, ¿hay alguna actividad que ya se esté haciendo precisamente porque hubo en los dos lugares actividades intensas de minería y de ganadería? Entonces, si se conoce eso por parte también de Conafor. Gracias. ¿Alguien más? ¿Qué tal, ingeniero?
Yo tenía, cuando un ejido o cualquier persona accede al recurso de CONAFOR que otorga, ¿durante cuánto tiempo tiene que presentarse evaluaciones de cómo está el estado actual de la compensación a CONAFOR? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cada cuánto se entregan reportes de evaluación? ¿Y quién lo hace? Si después de un tiempo solo lo hace el ejido, o tiene que ir todo el tiempo de vida útil por parte de CONAFOR acompañado del ingeniero que nos decía que tiene que acompañar todo el tiempo. Eso lo pregunto porque en su experiencia, ¿usted cómo ha visto que la gente se ha apropiado de esos proyectos de restauración? ¿Alguien más? ¿Cuál es el estado actual del pago de servicios ambientales? O sea, si ha aumentado las superficies en el país para la conservación, obviamente, de servicios ambientales. Gracias. A ver, yo sí quiero hacer una pregunta que tiene que ver con, estoy, digamos, entendiendo que esta compensación se está dando por terrenos forestales y se está restaurando en sitios los más degradados, ¿no? Mi pregunta es, independientemente de que sea exitosa la aplicación, si estamos subsanando las pérdidas económicas considerando funciones y procesos de un Estado forestado con una dinámica propia a partir de establecer una compensación en donde se empieza en un tiempo cero, ¿no? O menos cero. Para recuperar esos servicios que se pierden por el cambio de uso de suelo, tendremos que pasar alrededor de 20 años. Y mi pregunta es, ¿en cuánto tiempo se está haciendo esta atención de la compensación para poder recuperar, por ejemplo, la formación de suelo? No estamos hablando de la retención de sedimentos a través de obras públicas, sino la formación propiamente de suelo. Por no decir vegetación, la vegetación es la que se recupera más rápido, pero el suelo no. El suelo no lo restauramos hasta el siglo. Pues esa sería mi pregunta. Gracias. Voy a tratar de contestar todas las preguntas. Empezando con la parte de las auditorías. Nosotros tenemos, por nosotros mismos, tenemos una evaluación conforme a la ley de planeación, que es la que se hace año con año. Las últimas, el indicador, sin embargo, está centrado básicamente en supervivencia de la reforestación, aunque hay algunos indicadores de absorber retenidos en obras, de agua infiltrada y otras cosas. Todas hay evaluaciones, cuando menos en los últimos 4 años, anualmente se han estado haciendo y están publicadas en nuestra página de internet. Aparte de esas, tenemos nosotros las auditorías que nos llevan a la Auditoría Superior de la Federación, que la verdad, yo creo que a los que nos ha tocado una auditoría de la ASF, primero el problema es que no entienden las cosas. Y por más que uno trata de explicarles las recomendaciones y lo que sale a los medios es que tú hiciste un uso indebido de los recursos, o eso cree la gente. Cuando en realidad te dice lo que te falta aclarar es esto, te falta aclarar otro, pero si tú no tienes un convenio que respalde, digamos que le diste 10 millones a un ejido, así tengas las transferencias electrónicas donde consta que se los diste y el trabajo está hecho, para la auditoría esa es una observación. Entonces hay que tener cuidado cuando leemos las recomendaciones o los resultados de la ASF porque no es lo que nosotros realmente entendemos. Seguramente de algunas cosas sí, pero de otras cosas las conclusiones son un poco extrañas en la forma en que lo hacen, ¿no? Y esas no hay una periodicidad, ellos lo hacen cuando quieren. De hecho acaba de cambiar la ley, antes tardaban más o menos un año, ahorita en 3 meses tienen que estar entregando los resultados. Acabamos de pasar el año pasado, que todavía nos falta solventar 2 observaciones, y tenemos otra ahorita que tenemos 2 recomendaciones más, ¿no? Una, por ejemplo, de las recomendaciones que viene es que no estamos haciendo restauración en matorral rosetófilo costero. Entonces te pones a ver quién ha reproducido en viveros matorral rosetófilo costero, dónde va a estar. Pues hay una serie de cosas
que son muy difíciles para uno tratar de cumplirlas. Entonces, no es algo sencillo a veces de lograr lo que es ideal en la parte ambiental. Pero sí están esas evaluaciones y los datos están ahí en la CONAFOR, digamos, disponibles para consulta. La otra pregunta, ¿por qué Zagarpa no hace lo mismo? Bueno, tenemos algunas experiencias con Zagarpa, tenemos algunos trabajos con ellos. Por ejemplo, una de las cosas que sacaron junto con el Colegio de Posgraduados, con el doctor Isabel Cortés en el Colegio de Posgraduados, son la parte de los sistemas MIAF, que le llaman, la milpa intercalada con árboles frutales, que ha sido muy exitosa en Oaxaca con durazno, en Chiapas con durazno, y en Veracruz con Chico Zapote, que es impresionante lo que han logrado, digamos, ellos con terrazas de formación sucesiva donde hay árboles frutales. En el caso del Chico Zapote, árboles nativos, que además en un tiempo los consideraron locos porque el Chico Zapote es enorme, pero ellos lo están podando a tenerlo a 2 o 3 metros y está plantado 2 metros de distancia uno del otro, ¿no? Entonces le cambiaron la dinámica o la estructura del árbol para hacerlo funcional. Y en medio hay maíz. Tiene algunos ejemplos Zagarpa interesantes, pero el problema, yo he platicado con algún amigo que tengo en Zagarpa, el problema es que los gremios en agricultura son enormemente fuertes y no los dejan hacer lo que realmente quisieran hacer. De repente quieren hacer algo y vienen los cañeros y les toman la instalación. Miren nada más lo absurdo. Hay una ley de manejo sustentable de la caña de azúcar. ¿Por qué debería tener un cultivo una ley específica? Pero los gremios que están así, vienen los del Barzón, los toman. Entonces, realmente hacer cambios en las reglas de operación de Zagarpa, que lo hemos intentado, y de hecho hay un convenio Zagarpa-Semarnat para tratar de meter los criterios ecológicos, es muy complicado, es muy cuesta arriba, porque las reglas ya están muy establecidas o presionadas por los grupos de poder, de grupos sociales y grupos económicos, donde a la Zagarpa le queda poco margen para maniobrar, ¿no? Sin embargo, sí haría falta trabajar, como les decía, en que la parte de las convenciones ambientales sea en todo tipo de ecosistemas, no solamente en los ecosistemas forestales o naturales, ¿no? Platicaba yo ayer con la doctora Claudia, así como tenemos un programa de conservación de áreas naturales protegidas, debería haber un apoyo por conservar maíces criollos, por conservar chiles, por conservar calabazas, que estamos perdiendo esa diversidad genética, ¿no? Y que si no es natural es cultivada, pero nos costó miles de años tener 42 razas de maíz, ¿no? Entonces es importante conservarlas, pero falta trabajar en ese ámbito. Con respecto a la parte del geoparque minero de la compañera, la verdad es que no conozco yo el tema, no sé de algo que pudiera haber. Uno de los casos que nos llegó con nosotros, por ejemplo, era la parte de la mina que querían hacer en la reserva wixárika de Jalisco, Zacatecas, que se echó para atrás por ser una área también del patrimonio mundial y no se permitió perforar, a pesar de que no iba a ser una mina a cielo abierto, sino perforar, pero es el santuario de los huicholes y no se hizo. Y bueno, lo más que tenemos en esto es una tesis que nos llegó ahí de Zacatecas de rehabilitación de jales mineros con algunas especies, pero esa parte no es competencia de CONAFOR. Entonces nosotros nos llevó como proyecto de investigación al área de investigación y lo valoramos, y no sé si lo apoyaron para la tesis, pero no tenemos trabajos de restauración de áreas contaminadas. No entramos en esa parte nosotros, ninguno, ¿no? Recién empezamos a entrar a humedales, también nos han pedido mucho trabajar en suelos ensalitrados que fueron agrícolas, tampoco estamos trabajando mucho eso, excepto en Sonora, algunas áreas que estamos pudiendo regresar al mezquite que soporta más salinidad, ¿no? Pero es la experiencia en eso. La otra que nos decía Alan respecto de cuando se evalúa la compensación, quién lo hace, cuánto el ejido tarda más en esto, cada periodicidad que se hace. Bueno, en los criterios nosotros le establecemos al asesor técnico que él tiene que meter en su proyecto de inicio una línea base del terreno que piensa restaurar y la tiene que estar remidiendo cada 6 meses. Entonces eso hace que lo mida por 2 años o por 3 años que dura el proyecto. Una vez que terminó el proyecto, viene el pago del incentivo a la restauración,
y CONAFOR directamente mide que efectivamente esa línea base siga en la trayectoria de restauración. Si en algún momento ya no cumplen las condiciones, ya no pagamos el incentivo. Por ejemplo, de los proyectos que se hacen, los que se ajustan y que no alcanzaron la supervivencia, esos ya no entraron al incentivo, ya no dimos el pago final y hasta ahí quedaron sancionados y con nosotros no vuelven a recibir apoyo hasta 5 años después. Entonces, esa es una de las cosas que nos ha permitido que la gente que no cumple y que después quiere volver a pedir un apoyo, incluso reintegre el dinero. Porque también nos agarran como banco, ¿no? O sea, de repente nos piden, les damos el anticipo, no hacen nada y a los 2 años lo reintegran. Pero nunca hubo rendimientos financieros ni nada de eso. Entonces, afortunadamente cada vez la gente está más convencida en cómo tiene que trabajar con CONAFOR, y una de las cosas que hace CONAFOR es que no los chiquea, ¿no? Les exige lo que tiene que ser, ¿no? Algunos con el simple reclamo del SAT ya se espantan y con eso ya regresan, ¿no? el recurso. Por último, la cuestión de que el pago de servicios ambientales, el pago por servicios ambientales está igual que algunos años. Incrementamos con el Fondo de Biodiversidad, que es un donativo del Banco Mundial, que se invirtió en el fondo, y entonces estamos asignando nada más los intereses de ese donativo. El capital lo mantenemos para mantenerlo bastante tiempo. Y, por ejemplo, no hemos podido cambiar la Ley Federal de Derechos, que desde el 2003 establece que por derechos de agua nos tienen que transferir al Fondo Forestal 300 millones de pesos, con lo que empezamos los servicios ambientales, y siguen siendo 300 millones de pesos, pero 300 millones de pesos del 2003 eran, o ahorita en 2017 quizás sean 50 millones de pesos, ¿no? Las cosas han cambiado mucho. Sin embargo, los servicios ambientales siguen igual, más o menos, en la misma cantidad de recursos. Y la última, que es la más difícil, si realmente lo que estamos haciendo nosotros en un lado está compensando lo que quedó en otro lado. Estamos partiendo del esquema de compensación ambiental que tiene la Semarnat, donde el costo que pagan ellos, los promoventes, se compone de 2 componentes: el costo de referencia, que es más o menos lo que yo les expliqué, cuánto cuesta restaurar, y el nivel de equivalencia, que es cuántas veces tienen que pagar por la afectación de las cosas. Entonces, de esa manera está establecido que si uno tiene un bosque de pino, por ejemplo, casi una masa coetánea o de 1 o 2 especies, como hay muchos en Durango o en Chihuahua, tiene un valor biológico más bajo que un bosque mesófilo de montaña en Jalapa, por ejemplo, ¿no? Entonces, el nivel de equivalencia para el bosque de pino pudo ser 2, y para el nivel de equivalencia del bosque mesófilo 6, quizá, ¿no? Entonces, lo único que quiere decir eso es que en realidad el costo de referencia, que está ahorita en 24,000 pesos, el que afecta al bosque mesófilo tiene que pagar 6 veces eso, por cada hectárea. O sea, tiene que depositar al fondo 24,000 por 6, mientras que el que lo afectó en Chihuahua va a depositar 24,000 por 2. Digamos que ese es el único criterio que hay ahorita para tratar de compensar en uno y en otro. Lo que estamos partiendo nosotros en el proceso de restauración, los procesos erosivos, por eso estamos haciendo las obras de conservación de suelos. Porque como los árboles están pequeños, los que ponemos, sabemos que no van a dar el servicio. Entonces, la parte del balance hídrico en el predio, de disminuir los escurrimientos, y favorecer la infiltración, disminuir la evapotranspiración, no la están haciendo los árboles, pero sí la están haciendo las zanjas o las barreras de piedra o los acordonamientos de piedra en el caso de terrenos incendiados. Entonces, nosotros pensamos eso a 5 años, para que en 5 años ya tengamos un árbol de 1 metro, de 2 metros, que ya la función la haga el árbol y la zona ya esté asolvada quizá, pero el suelo no se haya perdido, ¿no? Entonces, es como más o menos le estamos entrando, aunque sí sabemos que poner árboles grandes o llegar al proceso. Estábamos el año pasado que tuvimos el recorte, nos reunimos ahí varios días en CONAFOR, porque nos dieron la instrucción de aumentar los costos. Y a mí me dijeron, aumentan los costos de aclareos, de podas, hasta que lo lleves al turno de 50 años y que yo pueda cosechar. Y eso se lo cobras al promovente. Y bueno, dijimos, a ver, a esto se va a ir a 200,000 pesos por hectárea. ¿Lo van a pagar los promoventes? Eso parece fácil, ¿verdad? Pero cuando establecimos los costos en el 2005, decían, cuando cobrábamos 7,000 pesos en el árido y semiárido, decían los promoventes, en Sonora, 1 hectárea te cuesta 2,000 pesos, te compro las hectáreas y te las doy.
Pero no se trataba de eso, ¿verdad? Se trataba de restaurar. Y una de las cosas que yo siempre digo es que proteger, no restaurar. Por ejemplo, la ley en Colombia dice, el promovente tiene que comprar un terreno declarado área natural protegida lo más cercano, parecido al ecosistema o el mismo ecosistema que quitó, y lo más cercano ahí. Pero eso no restaura. O sea, a la larga, de todos modos, ya no va a haber más que decretar, porque ya está ya todo decretado y lo otro sigue siendo que está afectado. Entonces, proteger no restaura. Por eso, aunque el proceso es caro, pues nosotros le seguimos apostando a la restauración.